Cordial saludo para todas nuestras entidades solidarias. Hoy es 10 de febrero del 2025. Vamos a hacer este primer encuentro de formación para nuestros equipos de trabajo en las entidades, fondos de empleados, cooperativas y asociaciones mutuales que hacen parte del grupo de trabajo de clientes de CIESAS y de Integral RICS. Mi nombre es Luz Adriana Vadillo y estaré pues dirigiendo esta actividad. Para quienes están participando, les informo que esta grabación será utilizada para fines administrativos, comerciales y de mejora en el servicio, por lo tanto, su conexión en la misma se entiende como la autorización que da así es ASA Integral RICS para la utilización de este material. Bien, entonces, bienvenidos a esta actividad. Es la primera actividad del año en donde pues vamos a ver un tema bien importante que es todos los temas vamos a hacer un barrido por algunos de los informes más importantes con miras a la asamblea y dudas frecuentes que tenemos frente a ese tema. La idea es que cada vez que termine un tema, abrimos un espacio para las preguntas. Para los clientes de Integral RICS, esta capacitación la van a encontrar en la zona privada, que ya saben pues todos cómo acceder con su mismo usuario y contraseña. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, ¿qué temas vamos a mirar el día de hoy? Entonces, vamos a recordar algunos criterios básicos en el informe de gestión. La mayoría de ustedes son gerentes y llevan bastante tiempo haciendo estos informes. Sin embargo, pues nos van a hacer algún tipo de recorderis sobre temas puntuales. A su vez, a los participantes, pues les vamos a compartir algunos modelos de los temas que vamos a mirar. Vamos a compartir algunas piezas. Por eso es que en la inscripción de Zoom debían dejar su correo, ojalá lo hayan escrito bien porque solo a los que participan se les va a enviar el material. Después vamos a hablar del tema del informe de riesgos, que pues ya ha tomado importancia, ha tomado trascendencia, lo vamos a explicar con un informe que a nivel general les va a servir a las entidades que tienen y a las que no tienen el software de riesgos con nosotros. Vamos a hablar de dos temas que siempre nos preguntan, el derecho de inspección. Es un tema que genera mucha controversia, hasta dónde pueden llegar los asociados, hasta dónde podemos darles información, en qué momento, y de los sistemas electorales, porque siempre hay duda del tema de la elección nominal y de la elección por cociente. Y finalizaremos con la sustancia de nuestro sector, el balance social. Muchos de los gerentes incorporan en sus cifras temas derivados de la gestión social, pero vamos a hacer un recorderis de la importancia de lo que es el balance social, la transferencia solidaria. Y pues obviamente en el transcurso de la reunión, si hay alguna duda, algún tema que queramos abordar, pues lo manifestamos porque la idea de estos espacios de CIESAS te escucha es que los aprovechemos para poder compartir y seguir construyendo comunidad, que es lo que buscamos. Recuerden que esta actividad está programada el día de hoy por Integral RICS, que es la empresa que provee a muchas de nuestras entidades que están en conexión el software para la gestión especializada en riesgos financieros y de SARLAF. Recordarles que nuestra aplicación tiene el despliegue del módulo de SARLAF, el módulo de riesgo de crédito, incluyendo el tema de pérdida esperada y el tema de SARL, en donde las entidades pueden encontrar todo lo que tiene que ver con brechas de liquidez, concentración, indicadores, así como el régimen prudencial. Bien, entonces entremos en materia. Hablemos primero de los criterios básicos del informe de gestión administrativa. Entonces, el informe de gestión, pues la mayoría de ustedes que son tan juiciosos ya lo deben estar preparando, ya deben estar recopilando información. Por lo general es una gestión pues que hace el gerente de la entidad. El informe de gestión tiene unos mínimos de norma. En nuestro sector pues hay una amplia gama de normatividad en donde pues la idea no es transcribir la norma, pero sí dar cuenta de el cumplimiento de varios criterios. También es importante dar a conocer en les voy a mostrar aquí un informe, las primeras, las consideraciones, una carta de bienvenida, no es de norma, pero sí es de cariño, ¿no? Hacia los asociados, una bienvenida en ese resumen financiero y de administración, porque
en ese resumen de 10, 20 hojas lo que vayan a hacer, no es la cantidad de hojas, sino la calidad del contenido que tengan, donde se resume todo su trabajo, como equipo de trabajo, como gerencia y la parte de la junta directiva. No me preguntan, ¿el presidente de la junta tiene que decir algo o presentar algo? Pues en teoría el informe de gestión debería ir en conjunto el gerente con la junta directiva porque es el informe de la administración. Sin embargo, pues la mayoría de las entidades optan porque el gerente haga su presentación y el presidente de la junta directiva hace una introducción totalmente válida. Otras entidades mandan toda el decálogo de cosas de informes a la super y en la asamblea ahora se presenta mucho por optimización el tema de los videos, también es válido. Recuerden que para los asociados, para sus páginas web, para la Super Solidaria, deben enviar completo los documentos. El video pues es chévere para agilizar la reunión, pero para los temas de una adecuada publicidad, de el derecho de inspección, etcétera, y obviamente el control legal, deben enviar los informes completos, no el resumen del video. Este año siempre la recomendación es hacer una contextualización de qué pasó en el año en el país. Lo que ocurra en el país impacta a las empresas y por ende a los fondos de empleados y las cooperativas. Si bien es cierto, las entidades solidarias son independientes a su entidad patronal, el norte que éstas lleven en el comportamiento económico es importante. No es lo mismo los resultados financieros de las empresas del sector de hidrocarburos, por ejemplo, que hay cierta inestabilidad, hay cierta preocupación por ese sector, a las entidades del sector salud que hay, las más importantes están intervenidas, u otro tipo de entidades que son de servicios, de manufactura, que durante el año les pudo haber ido muy bien. Eso depende de cómo nos tocó el baile en el año anterior. Es importante contextualizar porque si a su entidad le fue muy bien en el año, y a su empresa le fue mal, pues eso habla muy bien de su entidad solidaria. Pero hay que advertir a los asociados de que este año nos fue bien, pero dependemos obviamente del comportamiento que tenga la entidad o las entidades patronales en el año. Si a su entidad principal le fue muy bien, pero a usted le fue mal, pues hay que dar una explicación porque los asociados dirán, pero porque al fondo de empleados o a la cooperativa o a la mutual le fue mal, si a la empresa le fue bien. Esa es la importancia de explicar un contexto respecto de ese tema. Algunas de las entidades que están acá dieron pérdidas el año 2023 o el 2024, vienen recuperando, o dieron pérdida en el 2024, o dieron excedentes muy pequeños. Entonces siempre recuerden que las entidades de economía solidaria, su objetivo principal no es generar utilidades, no es el objetivo, tampoco es dar pérdidas. Lo que buscan estas entidades, recuerden por favor siempre lo que les hemos indicado en otras charlas, es aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados en las organizaciones, ¿sí? ¿Qué se busca? Que no dé pérdida. ¿Por qué? Porque eso va a afectar obviamente a los asociados, porque hay que retenerles aportes, al año siguiente hay que compensar pérdidas, entonces la idea es que no demos una pérdida. Si su entidad este año se vio afectada por ese fenómeno, es importante explicar factores endógenos y exógenos que aportaron a esa pérdida. Usted no puede controlar el despido masivo de sus asociados, no puede controlar que la empresa patronal la vendieron y se quebró. Eso no lo puede controlar en su entidad. En su entidad sí puede controlar la rentabilidad, puede controlar el rendimiento de tasas, puede controlar la adecuada gestión de activos y pasivos, que ahí es donde toma importancia el tema de riesgos. Bien. Em, Cuando hagan esa parte, ser muy concretos, muy directos, eh, las perspectivas del 2025 nos llevan a pensar que aún estamos en un escenario de incertidumbre. Si bien es cierto, la inflación ya fue de un dígito, fue una inflación que no le hizo justicia al incremento del salario mínimo. El salario mínimo fue muy por encima de lo que tradicionalmente sube respecto a la inflación y eso se va a ver en este año en un impacto en la economía. En las empresas, ustedes saben que siempre
el empresario busca bajar costos. Y uno de los primeros costos que siempre se reducen es talento humano. Acá tengo entidades que veo que están en conexión, que sé que el año 2024 a finales y comienzo ya de lo que este año empezaron a despedir personal porque buscan otras tecnologías, optimizar resultados o se van del país. Aún hay muchas empresas que se están yendo de Colombia. No quiere decir que todo sea malo. Por eso es importante que usted como gerente conozca el sector de la empresa en donde usted tiene su vínculo asociativo. Su entidad solidaria, si tuvo variaciones en la base de asociados, si tuvo pérdidas o por el contrario, si creció, si se multiplicó en asociados, en nuevas entidades patronales, pues hay que venderlo porque esa es la gestión que ustedes durante el año realizaron. Esas, si se quieren, recuerden que si van a citar fuentes, si van a tomar artículos de revistas, de periódicos, hay que respetar las normas de derecho a autor. Eso es un error frecuente que ya en un par de entidades han tenido dificultades porque han citado y no falta el que lo evidencia y van a tener ustedes dificultades. Siempre que citen fuentes de terceros, por favor escriba tomado al pie de página, tomado tal fuente, citarlo. Si van a hacer es un parágrafo, un parafraseo, citar la fuente de donde se va a hacer esa información. Recuerden que todo lo que es ley de protección de datos, derechos de autor, es un tema que también se debe plasmar en los, o sea, debe verse en los informes. Todo lo que es el despliegue gráfico, la idea es que sea claro, que la sociedad no necesite una lupa para mirar el informe. ¿Sí? Hay algunos informes que son muy buenos, son muy completos, pero meten 5 o 6 gráficos en una página, pues eso se ve muy pequeñito y recuerden que hay que escribir para terceros. Ustedes manejan los conceptos financieros, los de riesgo, los legales, su junta también, su revisor también, pero el asociado del común no. Tenemos asociados de productos de manufactura, de otras profesiones que no manejan el tema financiero como la medicina, el derecho, la docencia, que son personas que son expertas en su tema, pero no conocen el tema financiero a fondo. Entonces, escriban en términos claros para que ese informe de gestión, cuando ustedes lo vayan a presentar, sea claro. Y las cifras, pues presentarlas en forma muy estructurada. Si ustedes se van a basar en los indicadores de la Superintendencia de Economía Solidaria. Recuerden que deben buscarlo directamente en la página. Desafortunadamente no siempre los publican a tiempo. Y esos indicadores, pues al no publicarlos a tiempo, pues les van a demorar su informe. Algunas entidades que están agremiadas a ANALFE, ANALFE a veces hace esa recopilación de información, creo que Confecop también lo hace, pero ellos dependen de que las entidades hayan acabado los reportes y hasta hoy empiezan. Entonces, obviamente, si usted necesita hacer su informe ya, no va a alcanzar a traer información, entonces es pertinente que haga promedios o informe que son las cifras promedio del año, más no la definitiva. Bien. Recuerden que los objetivos de las entidades de economía solidaria, si usted así lo quiere mostrar, es importante tanto en el informe de gestión de la administración y muy importante en el informe de gestión del Comité de Control Social. Recordar o informar algo muy sucinto respecto a los principios solidarios, membresía abierta y voluntaria, control democrático de los asociados, participación económica de los asociados, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. ¿Qué aportamos durante el año? No solo números. Las entidades solidarias, y se lo digo, entidades muy grandes como Cadepetrol, que es cliente de nosotros, ese tipo de entidades no es grande solamente por su músculo financiero, son grandes por el impacto que generan en la comunidad. Entonces, muchas veces los asociados, cuando es el tema de los números, lo único que les interesa saber es si hubo pérdida o no, y que el revisor fiscal diga que todo está bien, porque no lo entiende. Para el asociado todavía no es claro que es un activo y que es un pasivo. Al asociado, ¿qué le llega? ¿Qué le dimos? Y esa es la parte final de la charla. ¿Qué hicimos frente a la gestión social? Y eso es muy importante mostrarlo en el balance social. Muchos de ustedes son contadores o son administradores y pensamos en números, porque esa es nuestra dinámica, porque es nuestra profesión. Pero hay que mostrarlo también de otra manera. El material gráfico es muy importante, actividades que hicimos, qué partes de la comunidad abordamos o si no pudimos pues, lograr llegar a otros grupos poblacionales, etcétera.
Todo el tema de balances, ustedes llaman balance social la composición de base de asociados y el comportamiento de la cartera. Eso no es balance social, son resultados económicos enfocados a la estructura general de su entidad. El balance social en realidad es mi impacto hacia la comunidad y más adelante ya lo vamos a recordar. La parte de las cifras, recuerden que debe ir estructurada con base en los estados financieros y su revisor fiscal debe revisar eso. Es por eso que para los clientes que son de CIES hacen revisoría fiscal, nosotros, previo a emitir el dictamen, ya en este punto en CIESA nosotros ya auditamos balances de todas las entidades. Ya ahorita en este mes estamos ya revisando los estados financieros de la Asamblea y revisamos los informes de gestión, obviamente no para coadministrar de ninguna manera, sino para verificar que las cifras contenidas en ellos corresponden a lo que es tomado los libros oficiales, verificar que el gerente hace las afirmaciones respecto de la gestión que corresponden a lo que constan las actas y así sucesivamente. Entonces, el revisor fiscal debe verificar y dar cuenta de los resultados financieros que ustedes están plasmando en ese informe de gestión. Toda la información, obviamente, que sea medible, comprobable, que es parte de los criterios de la preparación de los estados financieros, de los cuales pues también hace parte el informe de gestión. Una recomendación que siempre les hago y que muchos olvidan. Informe o trate de segmentar cuando sus asociados se retiran. ¿Cuál es la razón? La mayoría de los asambleístas tienen esa duda. Entraron 100 y se fueron 80 y quedan en blanco, porque no sabemos de esos 80 cuántos reingresaron, que es muy importante. Muchas personas se retiran y vuelven a los 3 meses para organizar sus finanzas. No es lo mismo decir se me fueron 80 asociados a decir que de esos 80, 50 volvieron porque estaban organizando sus finanzas. Y no es lo mismo decir que se me fueron 80 asociados a decir que esos 80 asociados, 60 fue porque la empresa los despidió. Son cosas que ustedes no pueden controlar, a decir, de esos 80 solo 10 o 20 fue por retiro voluntario. Por favor, tengan eso presente, el fenómeno de la muerte. Desde pandemia hemos visto cómo se han incrementado los fallecimientos desafortunadamente en la base de los asociados y eso es importante contarlo. Obviamente no el detalle de quién, sino las cantidades. Bien. Todo el, si en su entidad manejan ahorros voluntarios, la evolución del ahorro, la rentabilidad, esos son temas que ustedes ya manejan, porque como gerentes ustedes se enfocan mucho en el tema del resultado financiero. Hoy quiero recordarles es la importancia del tema de lo social y de lo legal, que son los aspectos que a veces olvidamos. Obviamente todo lo que tenga que ver con evolución de las cifras de cartera, evolución del excedente, las actividades de bienestar son muy importantes. Ahí es la sustancia de su informe. No solo lo que le costaron, sino cuántos participaron, qué impacto hubo en la comunidad. No es lo mismo decir gastamos en bienestar 200 millones de pesos y que para una asociación a mí no me llegó eso, porque mucha gente es así. No entienden el esfuerzo que es hacer cualquier actividad, comprar un bono. Comprar nomás un bono en el éxito ahora se volvió un problema porque que facturan, que no facturan, que paguen anticipado, que paguen abuso. Ya nomás eso ya se volvió un complique administrativo. ¿Sí? Es mostrarle al asociado que ese bono, por ejemplo, algunos de ustedes lo hacen por distribuido por uso de los servicios, otros lo hacen por un solo valor, totalmente válido. eh, ¿Qué beneficio le trae al asociado? Que puede utilizarlo en X y cosa, que dimos tantos auxilios y esos auxilios son utilizados para tal cosa, pero cuando pongo auxilio 100 millones, a mí no me dieron nada. Yo he escuchado eso en las asambleas. Uno como revisor fiscal escucha lo que la gente está diciendo atrás. Entonces, en el balance social es mostrar ese poquito más allá. Que si hicimos una actividad con los asociados, hicimos un curso de economía solidaria. ¿Mm? Yo no fui al curso. A mí no me invitaron, dicen algunas personas. O en beneficio, no sé, en la medicina prepagada fue tanto. O tuvimos convenio de medicina prepagada. Bueno, ¿y a mí para qué me sirve estar en medicina prepagada? Es llegar un poquito más al sentir del asociado, no a la cabeza del asociado, porque el asociado lo que está esperando de ustedes es que le dé utilidades y beneficios. Ellos no están esperando nada más.
Pero cuando llegamos al sentir del asociado, la gestión toma una importancia más alta. Bien, para que pues se tengan esas recomendaciones presentes. Ya obviamente la evolución financiera, ya pues con el apoyo de su contador, el aval de la revisoría fiscal, el análisis de los resultados es importante porque si usted tomó medidas administrativas en 2022, 2023 sobre tasas de interés, ese efecto se le vio hasta el 2024 porque ya no hubo su cartera con esas tasas. Puede que hacia arriba, puede que hacia abajo, puede que este año su excedente haya sido maravilloso. Eso a raíz de qué fue. Si fue por un tema de operación, genial, porque quiere decir que fue de la fuente principal, pero si fue por factores que no son siempre los mismos, es decir, que hubo un muy buen retorno, que hubo una rentabilidad buenísima, que tuvimos una recuperación de algo, hay que informarle porque la gente considera que eso se va a presentar todos los años y no necesariamente va a ser así. Muchos de ustedes han tenido años de rentabilidades del 20% y rentabilidades del 40%. Entonces, cuando yo tengo el año del 40%, el asociado espera que el año siguiente, y si se acuerdan, sea igual. Hay que explicar que eso es coyuntural y que puede que el otro año no se presente la misma situación. Recuerden que la gestión no es otra cosa que una rendición de cuentas que su gerente debe hacer a sus asambleístas. Todos los temas de formación son muy importantes. Si tienen la oportunidad, si sea una cosa de 5 minutos, 10 minutos, en algún descanso antes de iniciar la asamblea, no sé, depende porque cada una de sus asambleas es diferente. Dar temas de formación, recordarles la importancia de los principios solidarios, del tema de gobierno, de buen gobierno que es tan importante, e invitar a los asociados a que participen en los procesos de formación. El cuello de botella y la mayor dificultad siempre que hay con los directivos y los asociados es la falta de conocimiento del sector solidario. Están ahí, pero no saben en dónde están. Entonces les parece que es un gasto invertir en talento humano, que es un gasto renovar en tecnología, que es un gasto pagar un buen revisor, un buen contador, un buen gerente, un buen equipo. Y es porque desconocen muchas de las cosas que tenemos que hacer como sector. Lo que es compromiso con la comunidad, cooperación entre entidades, si usted está agremiado, si usted está en grupos de trabajo, infórmelo porque eso es parte de su gestión. Parte de un gerente muy sabio me decía, a veces el sector solidario tiene solo el nombre. Y es cierto, pocas veces nos unimos para obtener beneficios y muchos de ustedes ya lo están haciendo. Nomás nuestro grupo de clientes de CIESAS va aumentando y hemos tenido experiencias muy chéveres porque hemos compartido la oportunidad para hacer ferias, acceder a descuentos. La idea es que ustedes muestren esa cooperación que hay con otras entidades porque eso nos aporta al idoneidad y entendimiento de nuestro sector. Todo el tema de riesgos hace parte integral de su informe de gestión. No me voy a tener en ese porque hay una explicación particular de ese ahorita. Nada más aparte de decir que o lo incorpora como parte del informe o es un informe anexo, pero debe ir en el punto de informe de gestión. Por favor, ténganlo presente. Es un tema de norma, no es un tema que le pareció así, esa su integral, no. Es un tema que se debe informar a los asociados y claramente pues su gestor de riesgos o su asesor o su oficial de cumplimiento, pues que la persona encargada pues debe entregárselos a ustedes para ese tema. Las entidades que son de primer nivel de supervisión y de categoría plena deben hacer el informe de gobierno, que aquí hay varias, ya tenemos varias entidades que ya pasaron a categoría plena o ya son del primer nivel de supervisión. No olviden que el informe de gobierno está regulado en la circular básica contable y financiera, título segundo, y debe hacerse ese informe de gobierno. ¿Y quién lo firma? La junta directiva y son unas afirmaciones sobre ciertos temas que deben ir respaldados por su informe, por el del revisor y por el informe del tema de riesgos. Entonces no os lo vayan a olvidar porque ya están requiriendo a las entidades las que lo tienen que hacer, que son categoría plena y primer nivel de supervisión. Las entidades de nivel 2, recuerden que este año tienen que implementar o ya empezar a reportar el tema de pérdida esperada. Si su entidad fue juiciosa e hizo unas estimaciones, eso hay que informarlo claramente, quién lo aprobó, en dónde lo aprobó, etcétera. O si hasta ahora lo va a hacer, pues informarlo porque es un cambio importante en la metodología de sus estados financieros. No olviden también todo el tema de manifestación normativa, ley de cumplimiento de derechos de autor, protección de datos, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el licenciamiento con el proveedor que tengan. Ojo con el licenciamiento de las entidades patronales. Si usted tiene licenciamiento propio, informarlo.
si lo tiene con su entidad patronal, indicarlo porque ese licenciamiento no es de ustedes. Y ustedes deben, no pueden decir, hemos cumplido con la ley 603, pero ¿en qué? En el software contable, o en todo. Porque si a usted le prestan en su entidad patronal, que muchos de acá son pequeños y están en la entidad patronal, usted debe manifestar la entidad patronal o una de las entidades patronales el soporte tecnológico para el licenciamiento de los programas que utiliza el fondo de empleados, aparte del software contable, son proveídos por la entidad patronal, quien es la propietaria del licenciamiento. Ojo con ese tema. Todo lo del sistema de gestión, si hubo alguna situación que afectó a su entidad en forma particular, a qué entidades del sector salud, si están intervenidas o si son empresas que entraron en liquidación o si su entidad solidaria, no tengo ninguna acá, pero si conocen de entidades solidarias que llevan, que están en causal de liquidación obligatoria, claramente hay que hacer manifestación expresa del negocio en marcha y continuidad de negocio. Eso hace parte integral del informe de gestión administrativo. Y finalmente, pues la perspectiva, la proyección, hacia dónde vamos. Eso hace parte del informe de gestión porque hay que decir, bueno, todo nos fue bien o no nos fue tan bien y qué va a pasar este año. Eso hace parte del informe de la gestión. Por favor, ¿hasta acá hay alguna inquietud del informe de gestión? Doctora, buenos Pues, días. Hola, Muchas señora gracias. Elsie, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Muy claro, gracias. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver una pieza para cerrar el tema. ¿Listo? Se las voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, si están viendo una pantallita que es informes de gestión? sí, señora. Gracias. Formación virtual, el TEAM. Informes de gestión. El informe de gestión es un documento objetivo y claro que describe los hechos más relevantes ocurridos en un periodo de tiempo, para así definir acciones futuras. El informe parte de los aspectos que se planificaron, así que debe mostrar los logros alcanzados, las dificultades presentadas, las respuestas a tales dificultades y las perspectivas para el próximo periodo de tiempo. Es realizado por aquella persona que dirige o administra aquello sobre lo cual se hace el informe. Por ejemplo, finanzas, operaciones, procesos, clientes, talento humano, sistemas de gestión, recursos físicos, entre otros elementos. Quien realiza el informe de gestión debe tener las destrezas cognitivas de describir, comparar, explicar y evaluar. Describir para presentar las características y formas de ejecución o uso de los recursos empleados para llevar a cabo la gestión. Comparar para identificar parecidos, semejanzas y diferencias entre objetivos y eventos comparados con periodos y estrategias anteriores. Explicar para comunicar los resultados de la gestión, la forma como se manejaron los recursos y justificar los avances o no obtenidos. Evaluar para construir las proyecciones y juicios bajo criterios de credibilidad. El informe debe tener una estructura ordenada con claridad expositiva, redacción eficaz, precisión en los datos y la mayor brevedad. En los informes, el rango de importancia de la información es de menor a mayor. Siempre se empieza por un orden cronológico y secuencial hasta finalizar con los resultados y las proyecciones futuras. Su estructura tiene 4 elementos. Un encabezado, donde se esboza tipo de informe, quién lo presenta y a qué periodo corresponde. Una introducción, que describe cuál es el objetivo del informe, los aspectos que se abordan y las herramientas que se tuvieron en cuenta. Un desarrollo. En este apartado se hace una exposición precisa de los aspectos mencionados en la introducción. Y unas conclusiones a las que ha llegado de acuerdo con el objeto de análisis. En el informe no se deben presentar metáforas, analogías, supuestos o comparaciones triviales, sino un registro objetivo y preciso que muestre tendencias. Para ello, debe estar acompañado de tablas, gráficos, índices y datos. Todo informe de gestión debe responder a las preguntas de ¿qué se planeó? ¿Qué se hizo?
¿Qué se logró? ¿Qué problemas se presentaron? ¿Cómo se resolvieron? ¿Y qué se va a hacer? Formación virtual, el team. Informes de gestión. Bueno, muy bien. Entonces, queridos compañeros, ¿hay alguna duda de los informes de gestión para cambiar el tema? No, señora. Bueno, yo veré esos informes bien Señora, chéveres, gracias. señores gerentes. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cambiar el tema. Entonces, vamos a hablar ahora de, del informe de riesgos. Entonces, el informe de riesgos básicamente es que sea objetivo. No hay necesidad de mostrar tanta información porque la idea es no ser repetitivos. Eso aburre a la gente. Entonces, hay que ir coordinados con el informe de gestión, con el informe de riesgos y con el informe de contabilidad, estados financieros. Entonces, por eso esto es un equipo de trabajo. Cada uno no hace su cosa aparte y pegamos todo, no. La idea es que haya una congruencia y una secuencia, ¿sí? Desde el informe de riesgos, la intención es que sea un informe ejecutivo, un informe muy concreto del sistema de riesgos, cuál es la perspectiva respecto al entorno de riesgos en el país, en su sector, en su entidad. Recuerden que entre más pequeñito, más puedo explicarlo. No es lo mismo el contexto de riesgos de una entidad enorme, ¿sí? Como que son clientes que tenemos, a una entidad de nivel 3. Pues el contexto de riesgos es totalmente diferente. Una entidad como Cabepetrol tiene todo un área de riesgos, ¿sí? A una entidad pequeña de nivel 3, pues tiene una persona que colabora con el proceso. Todos deben tener un sistema de riesgos. Ya en este punto, ya la entidad que no tenga sistema de riesgos ya está en un incumplimiento de norma. O aquí ya, no, que esperemos que cambie la norma. No, ya todos deben tener un sistema de administración de riesgos. A que algunos son muy pequeñitos y no tienen estructura para tener un software de riesgo, pues usted debe resolverlo con las herramientas que tenga. Que no tengo dinero para tener un empleado dedicado solo a riesgos, para eso hay la parte de asesoría. Lo importante es que usted haya implementado todo su sistema de riesgos, que es la parte documental, capacitaciones, herramientas y evaluaciones. Eso es lo que estructura el sistema de riesgos. Como les decía hace un momento, en el informe de riesgos hace parte integral del informe de la gestión administrativa. Entonces ustedes definen si lo meten en su informe o lo anexan a ese informe, pero ese paquete se va para la Superintendencia de Economía Solidaria, así como para sus delegados y asociados. Por favor, tengan eso muy presente. Entonces vamos a mirar el informe de gestión en materia de riesgos. Recuerden que las personas que participaron en la actividad les voy a compartir el material que yo estoy mostrando acá. Y los que van a ver la grabación, pues la pueden consultar en la zona privada Integral RIX. Entonces acá hay un ejemplo, acá hay un entorno de la gestión de riesgos, cómo le fue al sector solidario, si se puede ayudar de los indicadores que les mencioné hace un momento, súper bueno. Esto es algo muy concreto para una entidad pequeña. Las entidades más grandes tienen que pues, hacer más explicación por el tema de pérdida esperada, auditorías internas, etcétera. Recordarle a los asambleístas siempre en qué consiste el sistema de riesgos. Todos los que están aquí solo tienen tres cosas: riesgo de crédito, SARLAF, riesgo de liquidez y ojo con el tema de buen gobierno. Si su entidad no tiene el manual de gobierno y tiene la duda de que si la asamblea lo debe aprobar o no, aproveche esta asamblea y en proposiciones y varios hágalo aprobar. No es una pastoral de 50 hojas, es un tema concreto. Si su entidad ya lo tenía adoptado y ya fue o ya fue dado a conocer, recordarle a sus asociados que usted ya tiene un manual de gobierno y en donde patinan siempre en la difusión. La mayoría de las entidades les hemos recomendado que para no tener tanta burocracia, la norma nos dice que debe haber un comité de gobierno. Ponga al comité de control social a que sea el que dé cuenta de que esas políticas de gobierno se están cumpliendo en su organización. No hay necesidad de crear más comités porque todos sabemos que es complejo tener tantos comités. Bien. En el tema de gestión de riesgos, entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué se hizo con base en la norma? En su entidad
debe imponerse en el informe de riesgos cuál es la estructura del organigrama en relación con el tema de riesgos. A nivel general, todos comparten la misma estructura. Un gerente como principal ejecutor de las decisiones, el oficial de cumplimiento que no depende del gerente, sino directo de la junta, y el comité de riesgos. El comité de riesgos es obligatorio para todas las entidades de economía solidaria. No es que yo soy grande o pequeño, no. Algunos, las entidades grandes sobre todo han sido muy juiciosos y los miembros de la junta escogen 3 personas y hacen parte de ese comité. Está perfecto. Sería lo ideal. Pero en entidades más pequeñas no se logra. Entonces es válido que sea el gerente, aunque ustedes como gerentes traten de no meterse en todos los comités, pero bueno, digamos que el gerente, el contador, su gestor de riesgos, el oficial de cumplimiento, lo que sí deben todos tener es por lo menos un miembro de junta directiva. Y si es solo un miembro de junta directiva, ese miembro de junta debe ser el presidente de este comité. Por favor, no olviden ese tema del organigrama, que eso hace parte de la estructura del informe de riesgos. Ustedes tenían un plan de trabajo. Entonces la idea es que ese plan de trabajo, ustedes ahí tendrán unos ejes. No sé, los que tengan. En el caso de la asesoría que nosotros damos, nuestros ejes van enfocados a actualización documental y actas, que son pues la evidencia de la gestión, las evaluaciones mensuales o periódicas que se hagan en la organización con sus respectivos informes, papeles de trabajos y anexos, el software de riesgos, que para los clientes de Integral Risk, pues todo lo que el software tiene es exportable y es la evidencia medible y comprobable de su gestión. El tema de capacitación no es que si queremos hacer la capacitación hay que hacerla todos los años para el cuerpo directivo y para por lo menos el oficial de cumplimiento. Por eso es que en la asesoría nosotros les incluimos siempre las capacitaciones. Los que tenían que hacer pérdida esperada, aquí la mitad de los que están tienen que hacer pérdida esperada este año. Ya en detalle qué hicieron en pérdida esperada, qué efectos tuvo en resultados. La implementación ya deben haberla terminado. La implementación va enfocada en manuales, anexos, capacitación, herramienta tecnológica, que en pérdida esperada sí o sí tienen que tener una herramienta tecnológica, la que sea. El tema de el reconocimiento en estados financieros y lo más importante, si derivado de esa implementación usted sabe que su presupuesto no le da para reconocer pérdida esperada, váyalo informando. Recuerden que la norma les permite 3 años para constituir el tema de pérdida esperada. Entonces yo tengo aquí entidades de nivel 1 que ya, chuleado, check, ya lo tienen. Pero tengo entidades de nivel 1 que no han hecho eso de pérdida esperada. Entonces en el informe de riesgos tienen que informar que la proyección de pérdida esperada es tanto, por lo cual la administración o la junta directiva solicitará autorización a la superintendencia tal, y eso tendrá un efecto en presupuesto de tanto, porque es un gasto que toca reconocer en 3 años y eso les afecta a los presupuestos. Aplica para las entidades de nivel 2 también. Este año las entidades de nivel 1 tienen ya que en junio reconocer formalmente. Las entidades de nivel 2 hasta el otro año, pero si usted tiene que reconocer 150 millones y su caja no le da su presupuesto, pues tiene que desde ya tomar medidas para ese tema. Por favor, no lo olviden. Las entidades de nivel 2 deben ya reportar este año los informes pedagógicos basados en una herramienta tecnológica. Recuerden los clientes de Integral Risk que ese módulo está ya terminado, en uso, actualizado con la última norma. Entonces, si hay dudas sobre ese tema, por favor consúltelo con el área de soporte, porque la idea es que eso, así como baja, ustedes lo mandan por el capturador SIGSES. Ya lo hemos venido haciendo con las entidades de nivel 1 sin ninguna dificultad. ¿Listo? Y ya después de que expliquen su tema de su ejecución de plan de trabajo, ¿qué les quedó faltando? A la mayoría de ustedes les falta la auditoría interna del SARLAF. No la hacen por las razones que sean, pero es un tema de norma. Entonces hay que explicar que durante el año no sé qué y que se planeaba hacer para el otro año. Me preguntan, ¿toca pagar para la auditoría en SARLAF? La norma no lo dice. Entonces usted tiene varias opciones. Con su asesor de confianza, haga una auditoría. Con su equipo de trabajo se hace una autoevaluación, pero no es si el gerente es el oficial, pues yo no me voy a auditar. Por favor, tengan eso presente. O si muchos que eso sí es útil, la empresa patronal ya tiene el SAGRILAF en las empresas que se llama así de esa manera, pues pídanle apoyo para que les hagan una auditoría. Ojo que no es una auditoría de cumplimiento, porque esa la hacemos los revisores fiscales, es una auditoría de
proceso de cómo se hace. Si usted no lo hizo en el año, pues su revisor fiscal muy seguramente lo va a escribir en el informe. Y ustedes en su informe de gestión de riesgos tienen que indicar que lo van a hacer este año para que no hayan dificultades en los controles de legalidad. Bien, en el tema de riesgo de crédito, explicar si la oferta de crédito ha sido favorable. El sector fondista más o menos tiene un promedio del 3.3 al 3.6 en tasa de mora. El sector cooperativo tiene, las cooperativas de aporte y crédito tienen un promedio de morosidad aproximadamente del 7% cuando tienen el vínculo abierto, cuando lo tienen cerrado, similar al de los fondos empleados. Las cooperativas de ahorro y crédito sí están lejos, ellas sí tienen 9-10% porque pues son básicamente un banco pequeño. Entonces hay que informarlo si su morosidad estuvo ahí, los temas de insolvencia. Ese tema es muy importante. El año pasado se triplicó, por no decir que se cuatruplicaron los casos de nuestros clientes de insolvencia. Entonces, obviamente, como cualquier informe, usted no va a decir quiénes, pero sí debe informar si tuvo o no casos de insolvencia. Esos casos de insolvencia lo van a afectar porque recuerden que hasta que no empieza a operar el descuento, o el pago, de acuerdo con lo que se pueda conciliar, pues usted no tiene cómo reconocer eso, pero las provisiones sí le siguen corriendo. Entonces, por lo menos lo que fue acá en Bogotá, no sé en Bucaramanga cómo sería el asunto, pero en Bogotá tuvimos cerca de unos 9 casos de insolvencia, cuando antes teníamos 1, máximo 2 en un año. Eso da cuenta del deterioro de la capacidad de pago de nuestros asociados, pero más que eso, el mal uso de las redes sociales. Porque nosotros no hacemos pedagogía en economía hacia nuestros asociados. Cuando le enseño al asociado cómo manejar sus finanzas, pues el asociado no va a caer en el tema de, si no puede pagar insolventes, pero lo que no le explican es que queda vetado, los efectos que para ese asociado trae, y el asociado cree que esa es la mejor alternativa. Incluso eso puede abocar hasta una exclusión en una entidad solidaria. Entonces, por favor, tengan eso presente. Si en su entidad se presentaron, hay que informarle. Si hubo castigos de cartera, si hubo castigos, hay que informarlos. Castigos que deben surtir. Recuerden que eso de surtir un proceso que está en la circular básica contable y financiera, un proceso que debe ir avalado por su revisoría fiscal. El riesgo de liquidez, entonces en el riesgo de liquidez informar si hubo o no necesidad de endeudamiento, cómo estuvo la rentabilidad, si había el dinero suficiente, etcétera. La información que sea relevante en su entidad. No hay necesidad, si usted quiere puede poner cifras, gráficos, es válido. El modelo que les voy a mandar es algo muy genérico. El tema del SARLAF. Entonces en el tema del SARLAF, ya pues recordarle a la gente que consiste el tema del SARLAF. Los ejes fundamentales de SARLAF siempre son análisis transaccional, debida diligencia y los informes. Su oficial de cumplimiento debe preparar esta parte, si no es que prepara todo el informe, y ser muy concreto con el tema. Ojo con los requerimientos. En materia de riesgos hay que informar si hubo o no requerimientos o estuvieron inmersos en el control financiero y que se dio respuesta a esos. Si usted tuvo visita, porque este año se me olvidó en el informe de gestión, si usted tuvo visita, debe informar que tuvo visita. ¿Qué pasó en la visita? Si se dio una respuesta, si está en estudio, si aún no la tiene, porque la gente debe estar informada acerca de ese tema. Obviamente no tan detallado, sino simplemente mencionarlo. Y unas conclusiones generales. Entonces, el tema de riesgos, la idea es que ustedes pues lo preparen de la manera más objetiva, que sea claro, que sea entendible, que la gente le dé tranquilidad que se hizo. Si usted es una entidad muy pequeña y aún está colgada con el tema de riesgos, pues este año debe hacer el esfuerzo de organizar ese tema porque pues poco a poco se va perfeccionando el asunto y la Superintendencia de Economía Solidaria está molestando muchísimo con ese tema. Bajarles una pieza muy pequeña de Integral RISC mientras piensan si tienen dudas sobre los informes de riesgo. Permítame un momentico, por favor. Su merced dice que al correo nos comparte ese formato, ¿cierto, Adriana? Sí, señora, a los que se registraron para esta capacitación. Sí, señora. Vale, perfecto, muchas gracias. El sector solidario es clave para la construcción de un país, impulsando el bienestar económico de miles de asociados.
En este entorno, la gestión de riesgos es fundamental para brindar confianza y seguridad a los asociados y a todas las partes interesadas. Presentamos Integral Risk, la solución informática creada por expertos con más de 15 años de experiencia en el sector solidario. Con Integral Risk, puedes identificar, evaluar y mitigar los riesgos de tu fondo de empleados, cooperativa o mutual, optimizando la gestión administrativa y directiva. Nuestro aliado, Microsoft Azure, garantiza un 99% de disponibilidad, brindando seguridad, respaldo y rendimiento excepcionales para tu entidad. Porque el riesgo no se elimina, se gestiona. Somos Integral Risk, la herramienta que impulsa la confianza y el valor en el sector solidario. Integral Risk, gestión inteligente de riesgos. Bueno, entonces, antes de continuar con el tema, queremos agradecer a nuestros clientes, porque ya en Integral Risk ya tenemos 32 entidades y eso pues no sería posible sin la confianza y el apoyo de ustedes. Entonces estén siempre, recuerden, pendientes de las convocatorias a capacitaciones, son espacios para que resuelvan dudas, accedan a material, profundicemos en conocimiento. Esta es la primera charla del año que hacemos sobre el tema, después de que salgamos de las asambleas. En el mes de abril haremos otra, entonces estén muy pendientes a estos espacios de formación que son diseñados para ustedes. Bien, ¿dudas del tema de riesgos? Porque cambio totalmente de tema. ¿Seguro? ¿Nada? ¿Me lo prometen? No, señora, de mi parte no, muchas gracias. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces hablemos ahora de el derecho de inspección. Entonces el derecho de inspección se basa en aquel principio constitucional de acceso a la información. El derecho de inspección es muy controvertido. Algunas de sus entidades, los asociados, son muy tranquilos, confían plenamente en lo que se envía por parte de la administración. En otras entidades no, en otras entidades, y pasa en propiedad horizontal también, pasa en las sociedades. El socio, el accionista, el asociado, que es el que nos interesa para el enfoque del sector solidario, tiene el derecho constitucional a conocer previamente la información, los temas que soportan la contabilidad, los temas que hacen parte del informe de gestión administrativa, los libros oficiales, los libros de actas. Sin embargo, como cualquier derecho, tiene unas características y unas limitantes. El derecho de inspección no es ilimitado, no es durante todo el tiempo, no puede ir por encima de otros derechos fundamentales como es el derecho a la privacidad de la información. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso porque se han presentado ya tutelas, peticiones e inconvenientes en las reuniones de asamblea por el tema de derechos de inspección. La generalidad es que el asociado debe conocer los informes de gestión administrativa, el informe de gestión de la revisoría fiscal, estados financieros, obviamente con la debida oportunidad. Si su entidad es de categoría plena y de primer nivel de supervisión, sí o sí tiene que conocer la información, se va con la convocatoria, o sea, va con con la convocatoria para elegir delegados, sino ya el término que regule el estatuto, que mínimo son 15 días hábiles para las entidades de categoría plena. Ojo con los tiempos. Y eso aplica para las reformas estatutarias también. Las reformas estatutarias debe ir, recuerden, yo no sé por qué siempre patinamos en ese asunto. La reforma estatutaria debe ir con la convocatoria y debe tener el comparativo de cómo está y la exposición de motivos. La exposición de motivos no es otra cosa que la explicación del por qué estoy pidiendo el cambio. Cuando usted manda la reforma del estatuto sin esa explicación, pues va a llegar a pelear a la asamblea. Porque el asociado va a decir, bueno, usted me propone que era ABC y ahora es XYZ. ¿Y qué? Y la explicación. Entonces el gerente entra a explicar en el seno de la asamblea y eso ya debería haberse informado en la convocatoria. No caigamos en ese error porque ya he visto que a varias asambleas se les cae la reforma porque no es lo suficientemente clara en la convocatoria el envío de la reforma al estatuto.
Si usted va a hacer una reforma al estatuto, que lo olvidé también en la parte de gestión, una reforma al estatuto integral, no lo haga en asamblea ordinaria, porque se le va a complicar muchísimo su reunión. La idea es que no lo maneje ahí, sino cite una asamblea extraordinaria solo para ese tema. Cuando una reforma al estatuto se considera integral, cuando en promedio, hay una modificación o cambio del cuerpo estatutario de más del 30%. Parcial, entonces en promedio las entidades tienen 100 artículos. Si estamos hablando de 20, 25 artículos, que eso es muchísimo, pero si estamos hablando de 1, 2, 3 artículos, eso es parcial. Pero si usted ya tiene más de 25, 30 artículos, eso ya es una reforma integral. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. El derecho de inspección, les voy a mandar un material, una infografía muy concreta de la Superintendencia de Sociedades. Recuerden que nosotros por homologación normativa tenemos que recurrir a otras fuentes formales para acceder a la información. Entonces, en el material que les voy a enviar para que la lean con calmita, ahorita solo les voy a mostrar en qué consiste el material. El derecho de inspección debe, dentro de la convocatoria, habérsele informado al asociado en qué momento puede ejercer el derecho de inspección. Ojo, la idea es que el asociado no saque la información de su entidad. El asociado no le puede cargar los libros, ni los contables, ni los de actas. Entonces, si el asociado quiere ejercer derecho de inspección y su delegado está fuera de Bogotá, pues usted debe suministrarle el medio informático para ese fin. En otras entidades que son grandes, ¿cómo lo manejan? Aquí yo quiero leer las actas. Está en todo su derecho en el término que dure la inspección. Eso no se le puede restringir al asociado. Pero no le podemos ni sacar fotocopias. Ojo, eso es clarísimo en la norma. No le podemos sacar fotocopia, mandarle escáner, el asociado no le puede tomar fotos. Entonces, ¿cómo resolvemos? Lo que han resolvido las entidades es, o resuelto, es que resolvió, perdón, resuelto las entidades, es que se hace la digitalización de la información y se le muestra al asociado a través de alguna herramienta como Teams o Zoom sin la posibilidad de que la persona pueda tomar captura de pantalla. Eso tiene una protección especial porque es la información de su entidad solidaria. Yo como persona tengo el derecho de inspeccionar, más no el derecho de sustraer ni de copiar. En una de las entidades grandes que manejamos, un problema muy delicado porque estos asociados ilegalmente tomaron fotos, las pusieron en la asamblea y ahorita pues básicamente están inmersos en un proceso judicial por ese asunto, ¿vale? Entonces tengan por favor cuidado con ese tema. El derecho de inspección, aquí, lo que les voy a compartir es esto. El derecho de inspección se define como la facultad de los asociados para examinar directamente mediante persona delegada para tal efecto los libros y papeles de la sociedad a fin de verificar su situación administrativa, financiera, contable y jurídica. Cuando habla de delegados, en el caso de los fondos empleados, no es que el asociado manda al vecino, es que si su asamblea es por delegado, el delegado es el que ejerce el derecho de inspección en relación con su base de asociados. Porque imagínense usted atendiendo el derecho de inspección de 800 asociados. Sería complicadísimo. El derecho de inspección lo ejerce el delegado que fue nombrado. ¿Claro? Si su asamblea es general, entonces usted debe tener el mecanismo, las fechas y la modalidad claras, perdón, de cuándo ese asociado va a ejercer el derecho de inspección. Pero recuerde que el asociado no debe sustraer los libros oficiales bajo ninguna circunstancia, ni copia ni escáner de los mismos. Bien. La oportunidad, usted lo debe definir en la convocatoria si no lo tiene definido en el estatuto. A nivel general, a nosotros nos aplica, que son 15, recuerden que este material es de las supersociedades, ¿no? Y la supersolidaria lo que hace es remitirle a las supersociedades, eso es lo que hacen ellos en el concepto. 15 días hábiles anteriores a la reunión en donde se van a considerar los estados financieros y el informe de gestión cuando hay aprobación de estados financieros. Y cuando son extraordinarias, 5 días hábiles antes. El lugar, aquí está claro, en dónde se va a realizar, en la sede del domicilio. Se pueden establecer mecanismos, pero con los criterios que ya les hablé de seguridad.
Ojo con eso. Documentos que son objetos del derecho de inspección, libros de contabilidad, comprobantes, correspondencia relacionada con los negocios de la entidad, no con la información privilegiada del asociado. Libros de actas, libro de registro de accionistas, balances generales, los libros contables, los balances generales de fin de ejercicio con su nivel de detalle y los estados financieros. Esto es lo que hace parte del derecho de inspección. Bien. Y hay otros que complementan, obviamente si hay una pérdida, pues la explicación de esas pérdidas a nivel de ejemplo, el proyecto de distribución de utilidades, el informe de la gestión, el informe sobre todo que va unificado los dos puntos que estamos viendo ahí. En el informe de gestión ustedes unen esa información y claramente pues el informe del revisor fiscal. El derecho de inspección no se extenderá a documentos que versen sobre secretos industriales, datos personales o situaciones que vayan en contra de su entidad solidaria. ¿Dudas del derecho de inspección? Por favor, porque eso ha sido un tema que me han preguntado ya en varias oportunidades. Por eso lo traje hoy. No, Adriana, no tengo dudas, ¿No? ¿no? ¿Nunca les preguntan? Siempre estén preparados, ¿no? No, El hecho que no les hayan preguntado no quiere decir que nunca vaya a pasar que no les pregunten. Entonces siempre tengan el plan de contingencia en caso de que les pregunten. Yo tengo 3 entidades que es que no están ahorita en conexión, que han tenido muchas dificultades con el derecho de inspección, porque no lo saben hacer y han tenido problemas. Ya aprendieron a hacerlo y han tomado mecanismos como el que les estoy manifestando. Gracias, Sandrita. ¿Alguien tiene algún comentario del derecho de inspección? ¿Alguna duda? De mi parte no, señora, gracias. Bueno, Angie. Doctora, tengo una consulta. En Sí, el señora. derecho de inspección, los fondos de empleados deberíamos tener como una política o reglamento establecido de qué documentos son viables o no son viables compartir con los asociados. En mi caso, he tenido 3 asociados que han querido ir más allá y mantener ellos Ujú, incluso de algún tipo de contratos especiales que tiene el fondo. ujú. Entonces, pues sí, esa es mi consulta. Sí, Gracias. señora. Y la respuesta es sí. Y más que un reglamento, debiera estar en el estatuto, esa parte. Porque es que el derecho de inspección, mal aplicado, vulnera otros derechos, como el derecho a la propiedad privada, como el derecho al buen nombre. Entonces sí debe ir. Les voy a compartir, les voy a leer esto de una entidad que ya tiene ya tienen el derecho de inspección muy bien definido. Porque eso pasa. El asociado yo quiero mirar por qué a tal persona le prestaron y a mí no. Yo he visto eso. Suena chistoso, pero yo lo he visto. Dice acá. Aclaro que este documento es de conocimiento público porque está en la página web de esta entidad. El derecho de inspección será ejercido en las oficinas principales de la administración 15 días hábiles antes de presidir la asamblea. Los administradores podrán disponer que se ejerza mediante el uso de repositorios de información digital o otros instrumentos. En todo caso, sin importar el medio que ejerza, será responsable del uso adecuado de los perjuicios que pueda causar a la entidad solidaria el acceso a la misma por parte de quien nos tenga derecho a eso. No se debe vulnerar la confidencialidad, reserva de la información y guardar el respeto a la información y documentación a la que se tenga acceso. El ejercicio del derecho de inspección no podrá atentar contra las políticas de bases de datos que regula este tema, la buena marcha del negocio. Para este tema, pues la Junta Directiva en esta entidad regula un mecanismo. Se debe desarrollar este derecho teniendo en cuenta aspectos como el horario de servicio en la entidad solidaria, mecanismos de consulta, programar la cita de quién va a ser y a qué horario va a ir, porque imagínense ustedes atendiendo gente y les llegan 10 a ejercer el derecho de inspección. El ejercicio de derecho de inspección se realizará teniendo en cuenta lo señalado en las normas aplicables a las entidades de economía solidaria, regulación mercantil y pronunciamiento sobre el particular. El derecho de inspección sobre asuntos y documentos que tengan relación directa con las materias de asuntos propios de la reunión que se está convocando, o sea, la Asamblea General en este caso. Y no se traten de documentos reservados, como lo que usted me está manifestando, o información de divulgación.
¿Qué documentos? Libros de contabilidad, comprobantes y documentos que justifiquen ciertos asientos contables, actas de asamblea, junta directiva y comité de control social, la correspondencia que se esté relacionada con el objeto social y que no tenga carácter de confidencial o información del Registro Nacional de Bases de Datos. Ejemplo, requerimientos de la Superintendencia de Economía Solidaria. Si es algo que fue importante y es algo que afecta a su entidad y usted lo está informando y diciendo en el informe de gestión, el asociado le puede pedir el requerimiento y la respuesta, porque eso es correspondencia propia de la entidad. ¿Qué no puede pedir? La reclamación de un asociado por una póliza. Nada que ver. Es correspondencia, pero no hace parte del alcance del derecho a inspección. Los estados financieros de fin de ejercicio, los informes con que la Junta Directiva, el representante legal, el máximo órgano social y otros complementarios hagan parte de la organización. Para el adecuado derecho del tema de inspección, ojo, y esto no se lo inventó en esta entidad, esto lo tomamos cuando construimos este articulado de la Superintendencia de Sociedades. Las personas que ejercen el derecho de inspección no pueden sustraer originales, copiar, tomar video, foto o cualquier otro tipo de reproducción de los libros o documentos que han sido inspeccionados, mucho menos difundirlos en cadenas, en correos, en lo que sea, o distribuirlos a personas que no estén en el derecho de hacerlo por cualquier medio. Las aclaraciones, bueno, aquí ya se remiten a la gerencia y revisoría fiscal. Y los gastos que se generen del derecho de inspección los asume quien los quiere hacer. Ejemplo, es que mi asociado, yo soy de Bucaramanga y mi asociado está en Bogotá y quiere venir a la oficina del fondo a mirar. Venga, bienvenido en el horario que atendemos, pero usted paga su viaje. Entonces, ojo con ese tema, porque la entidad solidaria no está en la obligación de pagarle el viaje al asociado para ejercer el derecho de inspección. Es que ni siquiera el de la asamblea, porque para eso están ahora los medios digitales, que ustedes lo hacen para unir a la gente y que se sientan, pues, en comunidad es otra cosa, pero fácilmente ustedes resuelven ese tema en lo económico con asambleas mixtas. Señora, ¿si le resolví su duda del alcance del derecho de inspección? Doctora Cecilia, muchísimas gracias. Muy claro. Gracias. Listo, muy bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda del Yo, derecho de Luis inspección? Adriana, tengo una Hola, pregunta. profe. Buenos días, Qué profe. pena, pero bueno, ya había escuchado el concepto, pero debe haber un documento aparte o debe meterse en los estatutos o en dónde se haría ese documento, porque pues aquí lo hemos dicho verbalmente desde hace ya varios Mm. años, que los miembros de la Junta, que los asociados tienen unos derechos, pero no sé si haya necesidad de hacer porque veo que tú tenías un documento. El documento que les estaba mostrando es el estatuto de un fondo de empleados en el cual normalizaron eso. Ah, ok. Entonces hay varias opciones, profe. Opción A, Sí. en la convocatoria escribirlo, si no lo tiene en el estatuto, que es el caso de su entidad. En su entidad no lo dice en el estatuto. Sí. Entonces en la convocatoria me acuerdo y le mando el pedacito para que lo incluya. ¿Sí? Y todos. De hecho, en el material les mando la información para que no les mando ese artículo que construimos en esa entidad. Porque ahí está Ok. todo. ¿Sí? Plan B, en el reglamento de la asamblea, incluir el derecho a inspección. Y plan C, que sería el ideal si usted pronto este año tiene pensado hacer una reforma al estatuto, puede incorporarlo en la parte de la asamblea, incorporar un parágrafo para no correr los artículos o en el tema de convocatorias, puede incluir esa parte. El ideal sería dejarlo en el estatuto. Pero si su entidad este año no va a mover nada, pues no se complique por ese tema. Lo puede hacer de esa manera y ya en la próxima que haya una reforma al estatuto, lo puede hacer. ¿Sí, profe? Perfecto, entendí. Listo. Gracias. María Doris, buenos días. Dime. Hola Adriana, ¿cómo vas? Yo lo tengo en el reglamento de delegados. O sea, Está bien. ¿está Lo bien? que, lo que te sugiero es que mires con la redacción que les voy a mandar si está todo. Ok, ok, listo, sí. ¿Mm? Sí, yo sí voy a hacer cambio de estatutos, entonces creo que quedaría bien meterlo ahí Ah, me de una acuerdo. vez. Entonces este Ok, año lo listo. metemos de una vez para dejar esos Dale. temitas solucionados. ¿Alguien más, por favor? Listo. Bueno, pregunta que muchos me han hecho. ¿Qué capacitaciones tiene preparadas y esas para los grupos en las entidades solidarias? Entonces, ya que pues hay un buen grupo de entidades, les quiero contar. El portafolio de capacitaciones de CIESAS está enfocado a grupos
como ustedes lo definan, mixtos, solo directivos, con empleados, solo control social, toda la base, eso depende de ustedes qué alcance le quieren dar. La modalidad también, presencial o virtual, eso ustedes lo definen y la intensidad lo definen las entidades, siempre son mínimo 2 horas. El portafolio que está es órganos de administración y control, funciones, responsabilidades, atribuciones. El comité integral de administración de riesgos que tiene que hacer una orientación, eh, se les dan actas de guía para que sepan qué deben hacer, qué riesgos deben atender. Las entidades que son muy juiciosas y tienen un comité de liquidez y un comité de cartera de crédito, pues también tenemos esa formación para esas personas porque los nombran pero no saben qué tienen que hacer. Formación y actualización en SARLAF para los directivos, para el oficial de cumplimiento, etcétera. Derecho de familia aplicado al sector solidario, ese le gusta muchísimo a los asociados porque les explicamos qué efecto tiene en su organización solidaria la muerte, el divorcio, casarse, tener un hijo, etcétera. Eso les gusta mucho a las personas porque entienden claramente que su entidad solidaria es un sujeto de derecho y que los hechos que les ocurran en su vida personal tienen una incidencia en su entidad solidaria. Preparación de asambleas e informes financieros, ya para los delegados les ha gustado bastante ese tema. Y todo el tema de balance social y transferencia solidaria, porque la teoría, bueno, ahorita les voy a explicar la teoría, es chévere, pero hay muchas entidades que ya en la práctica no lo tienen tan claro, eso también lo hacemos nosotros, y todo el tema de formación de buen gobierno solidario que incluye la preparación de ese manual. Entonces, a los que me han consultado les dejo la información y pues ya saben en dónde me pueden contactar. Bien, ¿dudas adicionales del derecho de inspección? No, listo. Sistema electoral. Entonces me han preguntado mucho el tema del cociente. Su estatuto, la mayoría de los estatutos traen la opción de sistema nominal, uninominal, es lo mismo. El sistema nominal es que elijo una persona o una dupla. ¿No? Y el cociente es que con base en los votos hago una correlación con los cargos a proveer. Entonces es una correlación, el cociente es el que siempre es más complejo. Entonces si usted va a ser cociente, sea consciente de que haga bien los cálculos, haga ejercicios y modelos en Excel porque se le puede caer la elección por hacer malas cuentas. Cuando es nominal o uninominal, pues deben tener mayoría absoluta, es decir, mitad más uno, las personas que van a elegir. Pasa mucho en sus entidades que tienen una sola lista o una sola plancha. Entonces son 10 de junta, hay 10. 6 de control social, hay 6. Pues eso no necesita cociente porque es una sola opción. Lo que debe ratificar con votación la elección. Mayoría absoluta, mitad más uno. Pero si ustedes son hartos pues, y su asamblea es virtual o es presencial, debe tener un sistema que le permita definir las mayorías. ¿Mm? Si su asamblea es presencial y tiene hartos candidatos o los candidatos, el tema de subir la mano se presta para malos entendidos. Lo tradicional, el voto, se cuentan los votos, eso es válido en las presenciales. Las virtuales me gusta mucho eso que hay plataformas que ya se vota y eso ya quedó y así sale la elección. Ese tema es interesante. Pero cuando es con cociente, si usted puede tener una plancha de 5 y una plancha de un renglón. Es válido. La plancha no tiene que tener los 5 cargos a proveedor en el caso de las juntas, a manera de ejemplo. Yo he visto eso en las entidades, que tienen una plancha de los 5 renglones principales y suplentes y se presenta otra plancha con 2 renglones, un renglón. Dependiendo la votación y la participación, así esa persona puede o no tener y puede pasar que ese último de las 5 no queda y queda el renglón de la otra plancha. No vaya a improvisar en la asamblea, porque ahí se les cae la elección. Por favor, no vayan a hacer eso porque ya lo he visto en varias entidades. Lleven un Excel preparado con la oportunidad de revisarlo y les va a salir de la mejor manera. Que como elijo el sistema de elección, la mayoría de sus entidades tienen tanto nominal como cociente en el estatuto. En el reglamento de la asamblea o en el reglamento de como tal del desarrollo de la asamblea debe decir, eso es parte integral de ese reglamento del sistema de elección. Y dirá, podrá ser nominal o podrá ser cociente. En el momento que vayan a hacer la elección, pues lo dicen. La elección va a ser nominal porque solo tenemos 10 personas, no tiene sentido hacerlo por cociente. Entonces se vota la decisión.
Pero si hay varias opciones, entonces ahí sí tiene que tener claro cómo es el tema de cociente electoral, si lo va a manejar de esa manera. Ojo, si su entidad es de primer nivel de supervisión o de categoría plena, que hay varios acá, los candidatos deben dársele a conocer a los asociados o a los delegados antes de la elección, no durante la elección. La mayoría que hacemos, por favor, se quiere postular, ya nos vamos a ir, necesitamos postular. Me ha pasado con todos aquí. Usted llamando, por favor, postúlate que necesitamos cerrar la asamblea. Nos ha pasado a todos. En las entidades pequeñas aún podemos hacer eso de completar los candidatos en la asamblea. Las entidades grandes no. En las entidades de primer nivel o de categoría plena deben enviar el perfil de ese miembro o sí, de ese miembro porque es un asociado, de ese candidato a la junta directiva o al comité de control social y el asociado debe saber quién es. Ojo con eso, no se les va a olvidar porque es un tema de procedimiento y aplicarlo mal se les puede caer la elección. Entonces vamos a ver una explicación muy cortita de el tema de las elecciones para reforzar este tema que también me lo han preguntado. El procedimiento aplicable para la elección y remoción de juntas directivas. Sobre este tema se pronunció Superintendencia de Sociedades. Fórum Actualidad. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña el doctor Camilo Franco. Doctor Franco, ¿cómo se eligen y remueven los miembros de junta directiva? Ana, para establecer el método de elección y remoción de los miembros de junta directiva, lo primero que hay que hacer es identificar frente a qué tipo de sociedad nos encontramos. Si son aquellas que están reguladas en el Código de Comercio, tendremos que decir que el método de elección y remoción se encuentra regulado en el artículo 197 y este nos dice que se hará por el método de cociente electoral, el cual se hace sumando el número de votos válidos, incluyendo los votos en blanco, dividiéndolos por el número de cargos a proveer para obtener el cociente electoral, el cual se dividirá por el número de votos que adquieran las listas de mayor número en orden descendente. Pero cuando nos enfrentamos frente a una sociedad por acciones simplificadas, allí el artículo 25 establece que cuando los accionistas deciden conformar juntas directivas, o mejor dicho, establecer juntas directivas, allí la elección se podrá hacer por el sistema de cociente electoral o por el que ellos dispongan. De tal manera que, frente a sociedades que se encuentren reguladas en el Código de Comercio, su elección y remoción será por el cociente electoral. Pero frente a sociedades por acciones simplificadas, los accionistas podrán establecer un método diferente, como por ejemplo, por mayorías. Doctor Franco. La pregunta que siempre me hacen, bueno, ¿y nosotros qué tipo de sociedad nos aplica eso? Nosotros, por autorregulación, podemos incorporar, que era lo que les decía al comienzo, que podrá ser el cociente o el otro o cualquier otro sistema que por lo general es nominal o uninominal. Entonces nosotros como entidades de economía solidaria nos aplica lo que en materia de elección de cuerpos colegiados regula para las sociedades por acciones simplificadas, que es lo que acaban de indicar el asesor o el abogado de esta firma. Entonces, cualquiera de las dos es válida, pero cuando lo vaya a hacer, que tenga claridad ustedes de la mayoría y del sistema que va a utilizar para las votaciones. Franco, entonces, ¿es posible establecer cargos inamovibles en junta directivas? Cuando nos encontramos frente a sociedades reguladas en el Código de Comercio, no, pues el artículo 198 establece de manera expresa su prohibición. No obstante, su remoción podrá ser en cualquier momento y se podrá reelegir indefinidamente. Pero cuando estamos frente a sociedades por acciones simplificadas, la ley no estableció una prohibición expresa. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades ha hecho una interpretación según la cual esa prohibición de los cargos inamovibles para miembros de junta directiva establecida en el Código de Comercio se le aplican también a las sociedades por acciones simplificadas. Doctor Franco, muchísimas gracias por el análisis. Esa última parte es una pregunta que me hacen mucho. ¿En dónde dice que tengo que cambiar y pueden ser reelegidos indefinidamente? A nosotros nos permite la autorregulación establecer esos criterios. Entonces me preguntan, pero es que siempre son los mismos. Si su estatuto lo dice así que puede ser reelegido la persona las veces que sea,
es totalmente válido, porque nosotros por autorregulación no lo permiten el sector solidario. La recomendación es por temas de gobierno, es que hayan criterios de rotación. Cuando una persona lleva 10 años en el poder, pues no permite la oportunidad del relevo generacional, no permite la oportunidad de que haya nuevas políticas, pero también está de lado el tema de el asunto con que la gente no participa. Entonces siempre son los mismos, es porque la gente no sabe que puede participar y a la mayoría no le gusta participar. Entonces ustedes tienen que recurrir a que los elijan siempre a los mismos, pero pues la idea es que con procesos previos de formación, motivando a las personas, pues ellos se presenten. Yo lo que he visto en la mayoría de los clientes, la mayoría de las juntas son juiciosos, es que cuando ven la oportunidad de que alguien entre no se oponen, la mayoría, hay algunos pues, que no les cae en gracia el asunto, pero la mayoría son abiertos a que otras personas participen. Pero si usted le dice a la persona a quemarropa ahí en 2 segundos en asamblea, muy seguramente la persona le dice que no. Eso es un proceso que debe venir en construcción desde antes, para que la persona se motive y quiera participar. Sin embargo, para las entidades de primer nivel de supervisión y las que son de categoría plena, el estatuto sí debe definir unos criterios de rotación de estas personas. Em, Particularmente habla el estar pasando, que con ustedes no pasa, pero sí tengo entidades que hemos asesorado que no sueltan el poder y se lo rotan entre la Junta de Control Social o el Consejo y la Junta de Vigilancia. El decreto 962 nos habla de los criterios de rotación para estas personas y que no pueden saltar de un órgano a otro dependiendo después de ciertos periodos, tienen que esperar o hacer un periodo de vacancia. Entonces, a la pregunta que me han hecho varios, ¿se puede elegir en forma indefinida la Junta Directiva? Si su estatuto lo regula, sí. Pero la recomendación por temas de gobierno es que ojalá esas personas no estén más de 2, 3 periodos para que le dé la oportunidad de participar a otros. Y en relación con el revisor fiscal, la norma nos habla de la rotación del revisor fiscal de la persona, no de la empresa. ¿Y a quién le aplica? A las entidades de categoría plena y de primer nivel de supervisión. Si su entidad no cumple con ese criterio, pues su revisor fiscal puede ser la misma persona, que es la mayoría de los casos que están aquí, que su revisor, el que sea, lleva bastante tiempo. Aún no les han aplicado requisitos de rotación. ¿Dudas de las elecciones, por favor? Que es un tema que me preguntan seguido. ¿Es claro? ¿O algún caso que quieran compartir de eso? ¿Claro? Listo. Entonces cerramos con Alejo, ¿te vas a preguntar algo que abriste el micrófono? Se te escucha terrible. Háblame más. ¿Me escucha? Y ahora sí. Uy, sí, estás para allá, Marte. Dime. No estoy aquí en la oficina en un cubículo por ahí todo raro. Bueno, es que el caso, por ejemplo, para este año que les puede presentar, Ujú. la sede nuestra y está centralizado todo en Bogotá, Sí, señora. pero ellos han querido de pronto incluir plancha en Barranquilla. Ujú. ¿Qué puede pasar si de pronto la Junta Directiva queda la mayoría en Barranquilla, cuando la sede es Bogotá? Lo que pasa es que tu fondo de empleados tiene el domicilio en Bogotá, pero el ámbito de aplicación es a nivel nacional. ¿Sí? Sí. Entonces, es un riesgo que ya lo hemos hablado. Si eso va a pasar, la idea es que tú tengas tu plancha de junta completa lista, la que se vaya a postular, en donde haya pues una buena participación de Bogotá. Entonces, ejemplo, si son, en tu entidad son 200 personas más o menos, entonces te conectaron 150. Tú no, los 150 asociados no son de Barranquilla, ponle que sean 70 de Barranquilla, un ejemplo. Ahí preciso se le cayó la señal a él. Entonces, suponiendo que en la entidad que estoy mencionando, eh, la cuarta parte, el 30% de esa entidad, la plancha que gana la mayor votación es la de Barranquilla, pues comparte el órgano de gobierno con la Junta Directiva de Bogotá. Entonces, ahí sí, en ese caso, sí se te va a presentar, sí hay que preparar el tema de cociente electoral para que tú presentes tu plancha completa de Bogotá, de los 10 cargos que provees, y los de Barranquilla, las personas que van a participar, pues presenten su plancha.
en proporción a la cantidad de cargos a proveer y a los votos, esa plancha va a quedar o no. Va a quedar el renglón, los renglones. El único escenario para que todos queden de Barranquilla es que sea por unanimidad la decisión por Barranquilla, que no va a pasar. Entonces tienes que llevar las planchas armadas, las personas que se quieren postular de Bogotá y los que se quieran postular de Barranquilla, o combinarlos también. Si son dos nomás, pues también es viable hacerlo, pero si se te va a presentar esa situación, hay que hacerlo por cociente. Entonces te sugiero que con tiempo tengas eso definido y lo revisamos previamente a la asamblea. ¿Sí, Alejo? Espero que me haya escuchado. Y Sí, tú, correcto, sí, ¿sí? correcto. Gracias. Y tu proveedor de tecnología el que hayas contratado este año debe tener clarísimo esa parte. Pero es mejor que hagamos un ejercicio en Excel para que tú tengas claro cómo sería. ¿Me acuerdas, por favor? Gracias, Luz Ariel. Listo. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Don Víctor, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Adrianita. Yo he escuchado que la superintendencia hace recomendaciones en cuanto a la permanencia de la revisoría fiscal X número de periodos. ¿Qué tan Ujú. cierto es eso? Para las entidades de categoría plena, sí, señor, es cierto. ¿Y cuál es Eh, la directriz? la recomendación general es basados en la orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría, es que la persona natural, no hablo de la firma, la persona natural no ejerza la revisoría fiscal más de 3 periodos consecutivos en entidades de categoría plena, que no le aplica a su entidad. En las Sí, entidades como la suya, pues la idea es que la administración tenga claro que si el revisor fiscal conserva los criterios de ética, integridad, independencia, bueno, etcétera, pues pueden hacerlo o pedirle a la firma de revisoría fiscal. Creo que la mayoría de ustedes acá tienen es una firma, se me escapan un par de entidades de Bucaramanga que creo que es persona natural, pues ahí sí tienen que establecer esos criterios. Si la superintendencia les recomienda a entidades como la suya el criterio de rotación de la revisoría fiscal, la respuesta es que la asamblea basada en su derecho que tiene como entidad de autogestión y autogobierno, pues tomar en cuenta la recomendación con el estudio de las propuestas de revisoría fiscal, pero en caso de que sea la decisión, pues se podrá conservar la misma firma de revisoría fiscal. ¿Sí? cuando el periodo es un año o es 2 años, ¿aplica el mismo criterio? Sí, sí, son 3 periodos de 2 años, son 6 años. Ok, Ujú. ok, O sea, gracias. hablo de periodos. Por ejemplo, en una de las entidades que he nombrado hoy, el revisor fiscal dura 3 años. Entonces, allá en el estatuto solo tienen 2 periodos para el revisor fiscal porque estarían 6. Es una entidad demasiado grande para conservar siempre el mismo grupo de revisoría. Ok, gracias. ¿Alguien más, por favor? Ya que usted me hizo acordar de eso. Me han preguntado que eligen el revisor fiscal por 2 años o 3 y no les gustó el revisor fiscal que tiene. Entonces me han preguntado que como hay un contrato y existe un tema de elección, que si la revisoría fiscal se puede remover. Deben remitirse a en la conceptualización de la Superintendencia de Sociedades y la respuesta es sí, la asamblea está facultada y solo la asamblea para hacer remoción del revisor fiscal en uso de sus facultades. Aquí hay un tema de contrato, entonces tenga cuidado con el contrato como lo firma, porque un contrato no puede estar por encima, que es de carácter civil, no puede estar por encima de la norma general que le da esa atribución exclusiva para nombramiento y libre remoción del revisor fiscal a la asamblea de asociados. Algunas entidades me han consultado eso. ¿Alguien más tiene alguna duda de este tema de elecciones? Listo. Bien, entonces terminamos con el tema de balance social. Es algo que ya hemos he venido estudiando con ustedes, es algo que algunos de ustedes ya han visto con nosotros. Sin embargo, pues vale la pena repasarlo. El balance social y beneficio solidario no es otra cosa que cuantificar el impacto que mi entidad ha tenido en mi comunidad, en mi base social o a nivel general en otros grupos de interés. Ya aquí ya no hablamos solo de la base de asociados, hay otros grupos de interés como la comunidad, la familia del asociado, el Estado, etcétera, proveedores. Bueno. El balance social en este caso va enfocado al tema de mis asociados y tal, y pues si así lo han hecho, hacia la comunidad. Hay que partir de una premisa
de la Alianza Cooperativa Internacional, en donde nos habla de criterios de participación, sostenibilidad, capital social, pero también capital humano y el marco jurídico, porque nuestras entidades no solo en Colombia, en otros países también son reguladas. ¿Qué se busca? Que haya identidad. El balance social no es otra cosa que el instrumento que se utiliza para que la sociedad entienda en qué entidad está y se sienta identificado. Es triste, la verdad les confieso que es triste cuando la sociedad en las asambleas dice, es que allá es donde me endeudan, porque me cobran interés sobre mi propio dinero, porque no me pagan utilidades. Cuando un delegado dice eso es que hicimos mal la tarea de los delegados. Al delegado, si son, no sé, hay que prepararlos para que sepan en dónde están y qué entidad es la que van a representar. Cuando dicen, no, yo no sabía que el fondo tenía ese servicio, ¿qué pasó allí? Sabemos que las personas no leen y cada día se vuelve más complicado el tema del uso de la publicidad. Si les mandamos un correo, lo mandan a spam. Si les mandamos un WhatsApp, lo mandan a archivo. Si les mandamos un mensaje de texto, nos bloquean. Entonces cada día se vuelve más complejo. Entre más corta y más sustanciosa sea la pieza de información, más efectivo es el medio de comunicación. Y lo que buscamos es que haya identidad de nuestro sector. El balance social, como bien les decía, la cuantificación de todo eso que hicimos en el año, pero no solamente expresado en que el activo creció el 5% y la cartera el tanto. Hay gente que dice yo no uso el crédito, o todavía hay asociados que no saben que lo que pagan mensualmente se reparte en un activo y en un pasivo. Ellos ni idea de esa situación. El balance social lo que busca cuantificar es el cumplimiento de los principios cooperativos que los mencioné en el informe de gestión. Y hay de dos tipos, los que ustedes presentan porque todos lo presentan, en eso todos son muy juiciosos, que es lo que sacamos del estado financiero, que gasté tanto en auxilios, que coloqué tanto dinero en cartera, que devolví tanta plata en ahorros. Esos son los monetarios, los que yo puedo sacar del estado financiero. ¿Cuáles son los que siempre se nos quedan cortos y son los que más impactan en la comunidad? Los que no son monetarios, los que son inmateriales, los que yo no puedo sacar de un código contable. ¿Por qué nos pasa eso? Porque pensamos o preparamos nuestros informes con base en los resultados financieros y no siempre es la información que necesitamos para dar a conocer este mensaje. Ya hicimos un barrido de lo legal, de lo financiero, de lo administrativo, eso está bien, hay que hacerlo. Pero lo social, el manejo es de otra manera. ¿Qué buscamos con el tema del balance social? Contribuir al desarrollo sostenible de la organización solidaria, teniendo un impacto positivo en mi organización. Hay casos muy complejos en entidades donde yo, por ejemplo, lo viví cuando mi padre falleció. Lo último que uno quiere es que le estén preguntando cosas para enterrar a su familiar. Uno no quiere saber de nada, uno quiere que lo acompañen, que lo apoyen en el proceso. Cuando mi entidad solidaria en la que tengo mi póliza solo es una llamada y me ayudan con todo, el servicio es bueno, no tengo que hacer nada adicional, uno dice, qué bonito es estar en ese tipo de convenios y uno lo agradece. Un testimonio de esos vale más que muchos temas monetarios que les demos a conocer, porque les decía hace un momento, le llegamos al sentir del asociado, a decir, vea, esto sí sirve. A mí nunca se me ha muerto un familiar, dirán muchos, pero cuando uno lo vive, uno sabe la importancia de tener algo que apoye ese momento tan difícil que está pasando una persona. Buscar la satisfacción de necesidades de los asociados, que son innumerables. No podemos cuantificar cuántas necesidades tienen nuestros asociados, pero nuestros presupuestos son así de pequeños, son muy reducidos. Entonces, por eso es que la invitación cuando decimos, es que ganamos, no sé, 300 millones en intereses y redistribuimos 100 millones en ustedes. A mí no me llegó nada. 20.000 pesos a mí no me sirven, porque yo lo he escuchado. Incluso gente que les dan bonos de 200.000 pesos, los que los he visto, se los dan a otras personas. ¿Por qué? Porque todo lo manejamos con el factor económico. Cuando yo explico en un informe de gestión, la planta, bueno, el grupo de trabajadores de mi base de asociados de la planta o del personal operativo, el personal logístico, recibieron un kit escolar
de todos sus niños menores de 10 años y en promedio estas personas tienen de 2 a 3 hijos, ahorrando en costos en promedio por niño 80.000 pesos. Eso sí se ve. Pero cuando yo digo entregué 100 kits escolares, no falta el asociado, yo no tengo hijos y no quiero tener. Entonces a lo que hoy es que no le podemos llegar a todos. Es imposible porque tenemos brechas generacionales, brechas salariales, antigüedad, edad. Es muy difícil. Entonces el balance social lo que me busca es que eso inmaterial yo lo muestre de tal manera que le llegue al que es en ese momento la persona que más me interesa, que es mi delegado o mi asociado. ¿Cuál es el objetivo del balance social? Mostrar de verdad mi entidad solidaria cómo aporta al mejoramiento de la calidad de vida del asociado. Ejemplo, la tasa de interés. La mayoría de ustedes no hacen ese ejercicio o lo hacen con un ejemplo, que pues no se ve la cuantificación. Entonces, si en el año usted colocó, no sé, 10.000 millones de pesos en cartera, 1.000, 5.000, el valor que sea, tasa promedio del banco, no sé, el 1.5, el 2%, y en su entidad coloca el 1, ¿cuánto dinero se ahorra ese asociado? Eso no lo decimos. Y eso no está en ningún informe. Entonces ahí, ¿cuál es la explicación? A lo largo del tiempo, ese dinero que colocamos este año representa para los asociados, hablemos de 1.000 millones de pesos, un pago de intereses, hablo en borrador, de 600 millones de pesos. Y me quedo cortica a lo que le pago no de financiación a un banco. En el fondo empleados esta financiación a los asociados que hacen uso del crédito equivale a no más de 300 millones de pesos. Fácilmente, un ahorro en una tasa de interés en una entidad solidaria es menos de la mitad de lo que se paga en un banco. Y a su vez, estos asociados que pagan estos rendimientos aportan para la obtención de excedentes de tal y tal y tal cosa. Y ese es lo que debemos empatar. Cuando mostramos números fríos, la gente que no conoce de números o no vio el beneficio, pues no lo va a entender o no le va a importar. ¿Mm? Es una herramienta de gestión socioeconómica que facilita a las entidades medirse, rendir cuentas y ver todo eso que hicimos en el año, cómo me ayudó. Es triste cuando a mí me siento impotente cuando en las asambleas uno de los gastos más importantes es el talento humano, siempre va a ser en el gasto eso. Y cuando la sociedad dice, ¿por qué pagan tanto? ¿Y por qué tanto en gasto de personal? Yo les aseguro que todos ustedes que están aquí son súper austeros en el tema del talento humano. Ustedes no tienen a nadie por placer o a alguien sobrevalorado en su entidad. Expliquen eso, vendan la importancia de tener el talento humano. El sector solidario es de personas y para personas. Y se lo está diciendo una persona que es contador público, o sea que pensamos en números todo el tiempo. Sin las personas, usted puede tener el mejor software, el super teso, tener todo nuevo, pero si no tiene un talento humano capacitado, con vocación de servicio, con conocimiento de norma, con conocimiento de su estatuto, todo eso que usted hace se le va a dificultar. Y eso es lo que hay que explicarle a los asociados. Usted hoy en día no puede poner un bachiller a hacer un estudio de crédito. Por ejemplo, para hacer el estudio de crédito tiene que ser una persona que conoce qué es una garantía, que sabe que es un pagaré, que sabe que es una capacidad de pago y el asociado no sabe eso. Cuando yo le explico al asociado que mi talento humano debe estar formado, ya es diferente la sustentación de por qué mi gasto de personal es tan alto. Y eso es balance social. Cuando yo tengo una persona encargada solo del tema de servicio, pues es alguien que ha estudiado para eso o tiene formación o experiencia en eso, no es un bachiller. Entonces ya esa época en que pagábamos el salario mínimo ya no se puede hacer. Y ustedes como gerentes se me han quejado y me lo han dicho varias veces. Cada día es más complicado conseguir talento humano porque la gente tiene expectativas altas frente a su formación. Eso tenemos que mostrarlo, explicarlo, darlo a conocer a nuestra base de asociados. Ese instrumento busca, como les decía, el impacto que hemos tenido durante el año. Es una evaluación y otra forma de mostrar los resultados frente a la gestión que nos ha sido encargada por la base de asociados. Por lo general, la mayoría de ustedes son muy exitosos en su proceso. Tienen resultados buenos, pero no lo venden adecuadamente. Entonces, el resultado exitoso no es decir que ganamos 50 millones. Bueno, si no hubiese dado en beneficios tanto, no eran 50 millones, sino 300. Pero ¿cómo impacté en la comunidad en la utilización de esos servicios? Es básicamente el balance social una herramienta de comunicación.
Eso es lo que busca eso. Cuantifiquemos lo cualitativo en la gestión de su entidad solidaria, consolidar la identidad del sector solidario que nos hace muchísima falta. Este año en las capacitaciones de CIESAS vamos a enfocarnos mucho en el tema de continuar con nuestro tema de responsabilidad social de construcción de comunidad solidaria. Sí, nos toca actualizarnos en tecnología, sí, nos toca temas como scoring, que son muy de los bancos hacerlo, sí, muy seguramente vamos a tener que llegar a eso es claro. Pero nosotros debemos también enfocarnos hacia el conocimiento y fortalecimiento del sector solidario, más aún cuando los que están al frente del ente de regulación no conocen el sector. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos cómo manejar el sector, porque cada día más, ustedes mismos lo han visto, se me quejan constantemente del tema, no hay conocimiento ni buena orientación del sector. Nosotros con elementos de fondo debemos aportar a eso y no solo esperar que las agremiaciones nos apoyen, ellos hacen hasta cierto punto, pero nosotros como comunidad del sector solidario debemos estar unidos para enfrentar esa situación y lo que venga hacia el futuro. La cuantificación de todos aquellos beneficios sociales que tiene mi asociado por estar conmigo, descuentos, promociones. Un ejemplo clarísimo es el de la medicina prepagada. Por fuera, la medicina prepagada, hace poco una persona muy querida en el sector solidario se fue del sector por temas personales y pasó de pagar de medicina prepagada 250.000 pesos a pagar 480.000 pesos. Es un ahorro importantísimo en las finanzas de una familia, de una sola persona. Entonces, eso hay que mostrarlo aún más y claramente medir el grado de retorno. Entonces, cuando yo digo es que yo gané 200 millones de pesos, le repartí, gasté 100 y me quedaron 100. Al asociado para eso bueno, eso es allá de lo que muchas personas creen que incluso eso es para las juntas. Recuerden que no todos los asociados y no todos los delegados manejan el tema financiero. Pero cuando yo le digo al asociado, de cada peso que usted pagó en intereses, yo le retorné el 30, el 40, el 50%, y eso su banco no lo hace, eso ya es otra cosa. ¿En qué se lo retorné? En servicio, en beneficios, en transferencia solidaria, lo que sea, porque todos ustedes tienen temas muy interesantes. Cuando yo al asociado y en la asamblea los cojo y les digo, a usted su banco, ¿cuánto le devolvió de lo que pagó en intereses? Nada, porque el banco no es un negocio. En cambio, nosotros sí devolvemos porcentaje de lo que hacemos. En promedio, una entidad solidaria retorna al asociado del 20 al 40% de sus ingresos, lo retorna en beneficios sociales. Eso hay que mostrarlo y reforzarlo con el tema de lo que no está en balances. Bien. Ya hablé de este tema de monetarios y no monetarios. ¿Qué buscamos? Que se sienta el compromiso de la entidad con su base social y la comunidad, que no solamente la obtención de dinero o como dicen algunos asociados, de cobrarme intereses sobre mi dinero, sino que haya se siente el compromiso que esos administradores y esa parte de talento humano tienen con mi entidad solidaria. Que haya una responsabilidad social y una política social. Y la mayoría de ustedes no la tienen. Políticas sociales muy poco veo en las entidades pequeñas, porque nos enfocamos es al préstamo. Pero hay políticas sociales, como por ejemplo el apoyo con los niños, con la primera infancia, el apoyo con los adultos mayores, el pensionado. Nuestro sector se está envejeciendo y por eso hay que reforzar el tema de la identidad solidaria. Eso no es carreta ni regaño, es que es la realidad. Muchos de ustedes ya también están próximos a salir pensionados o ya están disfrutando de su pensión y el relevo generacional. La idea es que vengan personas que conozcan del sector y que nuestro sector no siga yendo hacia donde no es, sino que se siga fortaleciendo con las bondades, obviamente con las limitaciones que tiene, pero con las bondades que tiene nuestro sector. ¿Listo? Buscamos la identidad a través del mostrar en ese balance de gestión social la estabilidad económica, social, en otros aspectos y la adecuada aplicación de los valores y principios del sector de la economía solidaria. En la estructura del plan de trabajo, ojalá usted tenga una política social, una política administrativa, un trabajo conjunto con los órganos de administración y control. La idea es que el balance social no lo hace solo el gerente,
Eso, la idea es que lo apoye a hacer es el Comité de Control Social. Pongan a trabajar esos comités que valoren esos temas que ustedes hacen, que hagan la investigación, un par de días que se dediquen a eso, pueden salir buenos resultados. Con 6, 7 indicadores que ustedes muestren bien chéveres, les sale un balance social bien interesante. Ojalá ya muchos de ustedes tengan plan estratégico, plan de negocios, aparte que es un tema de regulación, y más allá de eso es que les da un norte, una visión y una misión clara de su organización solidaria. Bien, ya que hay unos pasos que les dejo sugeridos para el tema del balance social. ¿Quién va a estar al frente del tema, de la administración, de la junta? No tienen que estar todos metidos en el asunto, que haya un plan de trabajo, algo muy concreto, no es hacer un plan de, no, una cosa, unas fechas claras establecidas para ese tema. Si hay necesidad de reforzar procesos de capacitación, en Internet se encuentra esto todos los días. Con nosotros lo pueden hacer. Nosotros hemos hecho balances sociales que le han gustado mucho a la gente. Entonces, eso también lo pueden hacer. La ecuación del modelo. Póngase la camiseta que le queda bien. Los que me conocen saben que siempre les digo eso porque no hay necesidad de que ponga un balance social de 30 variables si su entidad es pequeña. Muestre lo que es lo más importante. Información clara, medible, comprobable y de fuente confiable. Un análisis adecuado de qué debe mostrar. El acompañamiento del Comité de Control Social, aunque pues si me preguntan, la idea es que ellos ayuden a hacer el balance social, la presentación con el órgano de administración y ya la socialización con la asamblea. 3 slides, no es más lo que tienen que hacer, pero eso vende mucho más que todo ese decálogo de números que la gente no entiende. Démosle la importancia que tiene al balance social porque nuestras entidades no son financieras. Nuestras entidades tienen la dualidad de cumplir resultados financieros, pero también de generar y agregar o generar valor a los grupos de interés que hacen parte del sector de la economía solidaria. Entonces, bien, terminamos en horario. ¿Alguien tiene alguna duda, algún tema de asamblea que desee resolver y lo hacemos de una vez? El material, recuerden, a las personas que se inscribieron se los mando ahorita y los clientes de Integral RIC, la capacitación pues la van a poder ver en el momento que quieran en la zona privada. Por favor, dudas, comentarios, aclaraciones. Sí, Adrianita, buenos días, ¿cómo Hola, estás? ¿qué más, Sandrita? Bien, Adrianita, con respecto al año pasado, digamos, ¿ha habido alguna norma nueva o algo diferente que debemos tener en cuenta en el informe de gestión para este año? Porque pues todo lo que tú diste, pues sí, es como un recorderis de los puntos importantes que debemos tener en cuenta, pero ¿hay algo nuevo para este año? Pues si en tu entidad lo hicieron, porque como estuvimos en un punto a que volvieron ustedes, entonces no sé si alcanzaron a ver esa explicación, no recuerdo ahorita. Recuerden que la política de protección de datos personales en las entidades que en tu entidad y que ustedes tienen la obligación, esa norma cambió, o bueno, no cambió, se actualizó y eso lo vimos en una charla puntual que hicimos también el año pasado de los cambios que se venían en protección de datos personales. Y si los demás, si no lo hicieron, pues tienen que hacerlo este año. Recuerden que ya cambió el tema de los encargados, hay que hacer una política respecto al manejo de tratamiento de datos de terceros, por ejemplo, en el caso de tu entidad que tienen un proveedor que tiene su sistema en la nube. Entonces, ese es el que se les vuelve el encargado, ya el encargado no es una persona. Entonces, eso, por ejemplo, es un cambio normativo que es importante en tu entidad. El tema de, siempre les he dicho ese tema de, ay, se me olvidó, de insolvencia de persona natural no comerciante. En tu entidad no ha pasado porque ustedes son chéveres porque no tienen cartera en mora. Y eso está bien, hay una buena gestión. Sin embargo, sí sería importante, si no lo hicieron, hacerlo este año y dejar en el informe que este año se tomarán medidas conducentes para la protección de los intereses de los asociados en relación con los procesos de insolvencia, ya que estos se han venido usando de forma inadecuada, particularmente el tema del aporte social que está por salir una regulación respecto a ese asunto. Y en el caso de tu entidad deben incluir el tema del sistema de riesgos, todo lo de pérdida esperada, porque ya este año ya les aplica. Entonces ustedes ya han venido preparando unas políticas, ya tienen capacitación, ya tienen software, ya tienen una estimación. Eso deben incluirlo. En el caso de tu entidad, en el tema de informes. ¿Sí? Muchas gracias, Adrianita. Listo. ¿Alguien más, por favor?
que tu gerente ya tiene mucha experiencia, ya su informe de gestión lo tiene muy completo. María Doris, adelante. Qué pena, Adri, no, esto no tiene que ver con la ¿Mm? asamblea, pero ya que lo mencionaste, lo de la pérdida esperada. Se supone que los de segundo nivel, como en mi caso, ya este año empezamos a ¿Mm? reportar en forma pedagógica. Ujú. Yo no tengo idea, ¿eso se hace mensual, trimestral? ¿Eso cómo se va a reportar? Como está ahorita, debiera ser trimestral porque las entidades de nivel 2 reportan trimestral. Mal haría la Superintendencia de Economía Solidaria en poner un informe mensual para una entidad que tiene obligación trimestral. Sin embargo, ustedes saben la improvisación que tenemos en este momento. Aún no entiendo cómo faltando 2 días para empezar los reportes suben el calendario de información a reportar. Eso es un ejemplo del desorden que hay. Subieron la tasa de contribución sin socializarlo con nadie. La superintendente ahí improvisó un video porque fue súper improvisado que yo se los compartí y creo que ya ustedes también lo vieron por otros medios y no nos dijeron, no, es que se acabó la plata y tuvimos déficit, entonces les vamos a subir. Ujú. Entonces, como estamos en ahorita, María de, si te soy sincera, hay un descontrol total. Hoy el presidente nuevamente pidió renuncia de todos los ministros, superintendentes y directores de unidades administrativas. No sabemos qué va a pasar. Entonces, si me preguntas hoy, con lo que hay hoy, el reporte de pérdida esperada de todos ustedes, que la mayoría de los que están hoy acá son de segundo nivel y tienen Integral Risk, el reporte está listo. Si llegaran a decir que mensual, no pasa nada. Igual se puede mensual, o sea, se puede enviar, no hay lío. Pero pienso que siendo coherentes, el reporte debe ser es con el SIX de manera trimestral, que es lo que ustedes reportan. ¿Vale? Ok, eso se debe hacer es a través del SIX, Eso se cuando... hace es un formato del SIX que se llama deterioro de Ok. cartera. Y ese, Ah, lo que, como me decía una gerente que por ahí la vi conectada, con un enter te sale el reporte. ok, Entonces, listo. ¿Mm? Ujú. Gracias, María Doris. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Lo que sí deben dejar, ya que estamos hablando de temas de asamblea, que la mayoría de los que están acá son nivel 2, deben informar que este año les toca hacer eso y si tienen que invertir platica en adecuación tecnológica, si no lo han hecho, si tienen que hacer el deterioro, les falta cositas, informarlo. Y las entidades de nivel 3, dejar claro porque la superintendencia pasa lo que don Víctor me estaba preguntando, piden cosas que no le aplica a la entidad. Insisto, a ellos hay que enseñarles, porque no saben los que están poniendo ahorita. Entonces, mi entidad es de nivel 3 de supervisión de categoría básica, por tanto, no le aplica el modelo de pérdida esperada, porque no va a faltar el requerimiento que le llegue a nivel 3 pidiéndoles pérdida esperada. Eso ya lo veo venir. ¿Alguien más, por favor? ¿Dudas, comentarios? Bien, Si admito otra dime. pregunta. Con respecto a la pérdida espera, ¿eso se debe como informar como en un capítulo aparte? No, en el tema en el informe de riesgos, Ah, listo, listo, ahí se gracias. incorpora eso, sí. Sí, el informe de riesgos hace parte del de gestión. Porque si lo tienen en documento aparte, que el gerente agregue un renglón respecto del tema de pérdida esperada y lo remita al informe de riesgos. Si no, pues dentro del mismo informe se informa, se da a conocer todo. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Bueno, entonces, señores gerentes, muy juiciosos a hacer sus informes. Los que son clientes de revisoría, pues saben que estamos acompañándolos en este proceso para que sea de la mejor manera. Las demás entidades en donde tenemos servicio de riesgos, pues todos sus informes están en preparación y se les serán entregados oportunamente. Y los que son clientes del software de riesgos, el sistema está funcionando adecuadamente em, en su mayor parte. Los temas de soporte ya saben cómo los deben manejar. Y todo lo que es informe para el tema de riesgos, no hay ninguna novedad, simplemente es que utilicen la herramienta de la mejor manera. Les agradezco mucho. Recuerden que los clientes Integral pueden ver la grabación y a los que participaron les mando el material. Me está preguntando todos los cambios normativos, Ginette. Yo les aviso siempre. Les aviso, cambio la norma en tal cosa. Y si hay que ajustar algo en el software, los que tienen contratados el software de riesgo, recuerden que no tienen que pagar nada complementario. Nosotros nos encargamos de hacer la actualización y les publicamos la versión. Listo, entonces muchísimas gracias, que tengan excelente día. Recuerden que estamos construyendo comunidad solidaria. Que tengan buen día. Muchas Muchas gracias. gracias, señora Adriana. Gracias, Adriana.